como Cristo, y esta semana somos creados para servir. Una palabra, o dentro de la palabra servicio, es la palabra ministrar. Cuando se habla de ministrar, es una palabra quizás no muy aplicada, ya que el término nos lleva a pensar que simplemente va a ministrar o está ministrando el que está predicando, el que está enseñando, el que está dando una clase, o está ministrando el que está cantando, nada más. Y en realidad es que todos nosotros cuando creemos pasamos a ser ministros de Dios, pasamos a ser siervo del Señor, siervo de la grey de Dios, siervo de su palabra, de su promesa, de llevar su palabra, de servir unos con otros, y sobre eso trata, de servir a Dios, que somos creados, estamos aquí en la tierra para servir unos con otros, y de esa manera estamos sirviendo a Dios. Pero para servir, una pregunta sería, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿De qué forma vamos a servir a Dios? ¿De qué manera estamos sirviendo al Señor o a las demás personas? Y la mejor manera del servicio es a la manera de Jesús. Jesucristo fue nuestro gran ejemplo, y a la manera de Jesús es que tenemos que servir. Y para servir a la manera de Jesús tenemos que tener tres cosas. Primero, estar dispuesto. Segundo, ser agradecido. Y tercero, ser fiel, que es perseverancia, perseverar en el servicio. Esas tres cosas. En cierta ocasión escuché una anécdota, una ilustración sobre una persona que fue a un campo a hacer una negociación con un campesino, valga la redundancia. Y esta persona llegó y le dijo al campesino, bueno, vamos a hacer la negociación. Y sacó una chequera y le iba a hacer un cheque. Y el campesino dice, no, yo no creo en esos papeles. Yo no creo en ese papel. Y dijo, bueno, vamos a un cajero, aquí está la tarjeta. Dijo, no, yo no creo en esos plásticos ni en esos aparatos. En esos aparatos, dijo el campesino. Le dice a la persona, ¿y por qué, don, usted dice que no cree en eso? Si allí está el dinero. Dice, no, porque en una oportunidad mi hija me llevó a uno de esos aparatos y yo tenía el dinero allí y el aparato me dio un papelito que dice el papelito disponible. Papelito dice disponible, pero no me entregó nada. Yo desde ese entonces no creo en esos aparatos. Dice disponible, no me entregó nada. De allí surge la aplicación que lo disponible no me hace dispuesto. Dice el campesino, yo quiero disponer del dinero ya, aquí, de una vez, para yo disponer de acuerdo a lo que yo quiera. Y en una oportunidad aquí yo les decía a ustedes que lo disponible no me hace dispuesto, lo dispuesto me hace disponible. Ya que en la obra del Señor hay muchos trabajos, y el Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que saque allá a la mies obrero. Y nosotros quizás pedimos obrero para la iglesia. No, el Señor lo que estaba diciendo es que obreros hay, disponibles muchos, dispuestos, pocos. Pocos dispuestos. Y la disposición, la disponibilidad quizás tiene que ver con hacer las cosas, ya las hago, si las hago está bien, si no las hago también está bien, pero la disposición tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con una finalidad, tiene que ver con un propósito, tiene que ver con algo que nosotros vamos a hacer porque nos deleitamos en hacerlo y estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo. Por ello es que es necesario que para decir que nosotros somos creados para servir a Dios, tenemos que entender que tenemos que hacerlo a la manera de Jesús. Y Dios quiere disponibilidad, pero más que disponibilidad, Dios quiere disposición. Y tenemos que estar dispuestos. Pero dispuestos ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La disposición, lo primero es que tenemos que estar dispuestos por lo que somos para Dios. Hay muchas personas, tristemente, lamentablemente, que no saben el valor y la importancia que tienen para Dios. La palabra ahí, hechura, el original, quiere decir es poema. Poema es de donde se deriva también la misma palabra poema. Es decir, nosotros somos el poema de Dios, no somos cualquier persona. Tenemos bastante valor para nuestro Dios. Tú tienes un propósito en tu vida y el propósito es servir a la manera de Jesús, para estar dispuesto entendiendo que eres el poema de Dios.
entendiendo que eres importante para Dios, que tienes bastante valor para el Señor. Somos el poema de Dios. Es la razón por la que tenemos que estar dispuestos a servir a la manera de Jesús. Dice allí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando se habla de buenas obras, también en la aplicación suele equivocarse muchas personas y quizás puedan decir, no, yo no hago las buenas obras porque esto, o yo voy a hacer las buenas obras, o no voy a hacer las buenas obras, obras de calidad, porque ya yo soy salvo. Bueno, sí, somos llamados a hacer obras de calidad, buenas obras, servir unos a otros, pero no para ganarme el cielo. Tenemos que hacerla es porque ya tenemos el cielo ganado. Es muy distinto. Es consecuencia o resultado. Las obras en nosotros son consecuencia o resultado que ya tenemos el cielo ganado. Que ya tenemos un Padre que nos dio el privilegio de tener a su Hijo en nuestro corazón para entonces servir a los demás. Con las obras de calidad. Obras buenas. Es muy distinto decir, voy a hacer las buenas obras para recibir algo de Dios. Lo otro es que tenemos que estar dispuestos a servir a la manera de Jesús por lo que tenemos de Dios. En muchas ocasiones, muchas personas se pierden el gran privilegio de servir a los demás porque dicen no tengo nada. Si supiesen en realidad qué es lo que nosotros tenemos de parte de Dios muchas cosas, recursos, talento, te estás preparado, tienes capacidades sobrenaturales para servir a otra persona. No tiene sentido si nosotros tenemos todas las cosas que Dios dice en su palabra para no hacer nada. Tenemos que entender que tenemos la capacidad, el don, el talento. Dios te preparó para servir a los demás. El punto está en que queremos decir, yo quiero servir a Dios, pero no quiero servir a los demás. Y la única manera de servir a Dios es sirviendo a los demás. Tenemos que servir unos a otros por lo que tenemos de parte de Dios. Tenemos muchas bendiciones. Están superdotados. He escuchado testimonios de muchas iglesias donde tienen departamentos de los mecánicos que tienen su tiempo libre y van a servir en el área de mecánica, a la iglesia, a la comunidad. El carpintero, el ingeniero, el maestro, el profesional, el que no lo es también puede servir a Dios. Todos nosotros tenemos la oportunidad de servir al Señor y estar dispuestos entonces de una manera u otra en el servicio de Dios y al Señor, a nuestra iglesia y a la comunidad, que bastante necesidad hay. Ahora, nuestro modelo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo algo extraordinario que a mí me gustaría de verdad que nosotros no fuéramos convencidos, saliéramos convencidos acá que tenemos que hacerlo. Y fue servir a las personas. En Mateo capítulo 20, versículo 30 y 32 al 32 dice, 2 ciegos, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesucristo se detuvo y los llamó. Jesucristo se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga yo por ustedes? ¿Qué necesitan? Qué interesante que el Señor Jesucristo le mostró interés a estas personas en servir. ¿Qué necesitan? Y en muchas ocasiones nosotros hacemos caso omiso a la necesidad de otras personas. Y están necesitando de nuestro servicio y nosotros no les servimos. Lo otro interesante es que el Señor Jesucristo no necesariamente iba a donde Él llevaba otro destino. Él tenía su agenda y Él sabía dónde estaba y hacia dónde iba a llegar. Es como cuando el Señor Jesucristo iba a la casa de Jairo. Antes se encontró a la mujer del flujo de sangre y no dijo, yo estoy ocupado, yo no puedo atenderte. La mujer pasó entre la multitud y Él la atendió. Jesucristo vio las interrupciones como una oportunidad para servir a otras personas. Pero nosotros nos metemos tanto en nuestra agenda, tanto en nuestra estructura, que nos olvidamos de la agenda de Dios.
Y nuestra agenda está muy aislada de la agenda del Señor en algunas ocasiones. Es necesario que nosotros hagamos lo que hizo el Señor Jesucristo. Él veía las interrupciones como una oportunidad para servir a los demás. Él veía las interrupciones como una oportunidad para ver la gloria del Padre manifestada en la necesidad de muchas personas que lo rodeaban. El llamado es a detenernos. Tenemos que detenernos. ¿Qué estamos haciendo con los dones, con los talentos? ¿Qué se está haciendo con todo lo que Dios te ha dado? A ti, personal, a tu familia. ¿Qué estamos haciendo en nuestro trabajo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos viendo las interrupciones? Días anteriores estuvimos en una reunión con otros pastores, que uno de los pastores contó una anécdota, algo que le pasó luego de una predicación. Y de verdad, pues, el hermano predicador estaba predicando en el momento. Yo voy a pedir al niño, ven acá, hermanito. Estaba predicando y baja de predicar y el muchacho, el hermano, se le acerca y le dice, hermano, yo necesito hablar con usted. Él pensó, dice él que pensó, que le voy a decir que venga entre semana y hablamos mejor en la oficina, con más comodidad, y estamos, pues, lo puedo atender bien. Pero a mí me llamó bastante la atención y de verdad que ese testimonio marcó mi corazón. Dice que él, cuando atendió a otras personas, fue a donde el joven decirle, llevaba en su corazón, en su mente, decirle que viniera entre semana para la oficina o para la iglesia, pues para atenderlo. Por X o Y razón no le dijo, se quedó callado. Y el muchacho le dice, mire, pastor, yo le quiero decir varias cosas a usted. La primera es que yo no tengo papá, yo no sé quién es mi papá. No sé quién es mi padre. Lo otro es que cuando yo lo veo a usted allí, arriba, yo lo veo como mi padre. Y lo final es que yo necesito un abrazo de mi padre. Yo necesito un abrazo de usted. Y lo abrazó. Puede sentarse, gracias. Qué interesante, dije yo, Dios mío. Es que nos metemos a veces tanto en nuestra agenda. Es que nos metemos a veces tanto en nuestras necesidades que nos olvidamos de otras personas que quizás no están necesitando ni dinero ni algo material, sino que simplemente están necesitando un abrazo. Yo le pedí y le dije, Señor, de verdad, ayúdame. Ayúdame porque soy de los que anoto todo lo que voy a hacer al siguiente día, todo lo anoto. Llamar, ir aquí, atender esto, atender lo otro. Y no me gusta que me saquen de mi agenda. Trato de cumplir al paso, el procedimiento, todo lo que está anotado. Y cuando escuché eso, de verdad que el corazón se me puso como una pasita. Y yo le dije, Señor, de verdad, ayúdame. Porque yo quiero que mi agenda sea la tuya. Yo quiero de verdad que las interrupciones, en realidad, verlas como una bendición para bendecir a otras personas, para escuchar a otras personas. Estamos tan metidos a veces en el diario vivir nuestro, de nuestra familia, de nuestra iglesia, y no es que esté malo, eso está bien, pero nos olvidamos de la necesidad de otras personas. Pero ¿saben qué? Eso no es fácil ponerlo en práctica, pero no es imposible, sí se puede poner en práctica. No es fácil por los obstáculos o los tropiezos que se tienen. Son varios, hay muchos tropiezos. Pero quiero compartir de verdad dos, y el primero es el egocentrismo. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 versículo 4, olvídense de ustedes mismos lo suficiente para que extiendan una mano ayudadora. Ahora, el apóstol no está diciendo aquí, Dios no está diciendo que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Que eso es lo que quizás lo pueden malinterpretar y aplicar mal. Se olvidan
olvídense totalmente de ustedes. No, no dice eso. Dice que tenemos que olvidarnos lo suficiente como para extender una mano ayudadora a otra persona. Una cosa es olvidarnos totalmente, y muchos se quieren dedicar a una cosa y quieren olvidarse de todo lo demás. Y me olvido de mis hijos, y me olvido de mi esposa, y me olvido de mi novio, de mis compañeros, y me meto en lo que voy a hacer, y eso también está mal. Dice, olvídense lo suficiente como para que ustedes puedan apartar el tiempo y dedicar una mano ayudadora a otras personas. El egocentrismo es un obstáculo, un tropiezo para nosotros estar dispuestos a servir a la manera de Jesús. Lo otro es que muchas personas no han logrado lo que tienen porque quieren todo perfecto, perfecto, perfecto. Y entonces van a evangelizar y dicen, no, cuando esté el clima perfecto, 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 lo hago. Y voy a ir al grupo, y cuando haya más seguridad, voy a ir al grupo, al hogar anfitrión, y cuando esté perfecta la seguridad, voy a hacerlo. Y el sabio Salomón, miren lo que dice. Si esperas las condiciones perfectas, nunca lograrás nada. No es que las cosas se tienen que hacer por hacerse. Eso es otra cosa. Esa es la otra cara de la moneda. No es que las cosas se van a hacer ni como vamos viendo, le vamos dando. No, esa es la otra parte. Lo que quiere decirnos aquí es que no tenemos que dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer como iglesia, que se deben hacer como familia, que se tienen que hacer como hijos de Dios, porque no están las condiciones perfectas. Y yo le decía en el primer culto y compartía con algunos hermanos que si hubiese esperado las condiciones perfectas para casarme, no me hubiese casado. Porque no podemos esperar todo perfecto. El único perfecto es Dios. Fue Cristo. Si se hubiesen esperado todas las condiciones y todo el material perfecto, es probable que la campaña no se hubiese iniciado. No se hubiese iniciado. Y lo que ocurrió, Dios lo permitió para que se iniciara la campaña. Porque Dios lo tenía en sus planes. Es así. No tenemos que dejar de hacer las cosas porque las queremos perfectas. El único perfecto es Cristo. Y por eso nuestros jóvenes, de verdad, los felicito, van a evangelizar y ellos no esperan el clima perfecto. Si se ponen a esperar el clima perfecto, no lo van a tener. Y si vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, la inseguridad, la situación país, la situación ciudad, y voy a hacer aquello, y voy a hacer esto, pero no, todavía no. Vamos a esperar, porque tenemos que esperar el tiempo perfecto, no lo vamos a tener. Y dice allí, nunca, no dice, cuando esperes las condiciones perfectas, en algunas ocasiones vas a alcanzar algo. No dice eso. El sabio Salomón lo que dice, cuando espere las condiciones perfectas, nunca, hermano, y nunca vas a alcanzar nada. Dios nos está retando que tenemos que estar dispuestos a servir a la manera de Jesús. Y el perfecto es Jesús. Y vamos a planificarnos, y estamos orando, y estamos pidiéndole a Dios para planificar 2015, 2016, 2017, entendiendo que no somos perfectos. Que el perfecto es Cristo Jesús. La realidad de esto es que muchos de ustedes y muchas personas han alcanzado éxitos en empresas y grandes logros porque han estado dispuestos, no disponibles. Pero eso no garantiza que vivan una vida agradecida a Dios, que es lo segundo. Para servir a la manera de Jesús. Tenemos que vivir una vida agradecida del Señor. No dije que tengo que dar gracia. Dar gracia es una cosa y vivir una vida agradecida es otra.
Es probable que a nosotros nos enseñaron cuando estábamos pequeños a dar gracias por todo. Y gracias, abrió la puerta, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esto. Eso no implica que nos hayan enseñado a vivir una vida agradecida de Dios. Porque gracias es una expresión de educación, pero vivir una vida agradecida es una persona brillante, de conducta, dependiente de Dios, que entiende que tiene que vivir aquí en la tierra para cumplir los propósitos de Dios. Y lo segundo entonces es ser agradecido, no simplemente dar gracias. Y ser agradecido es la parte principal de un hombre de bien. Ser agradecido es ser brillante. Ser agradecido es tener una conducta, un estilo de vida de agradecimiento por lo bueno y por lo malo. El jueves escuchamos un testimonio aquí de: hoy es el día del Señor, me alegraré y me gozaré en Él. El viernes me paré yo y dije, como dice el salmista en el Salmo 118, me gozaré y me alegraré en Él, en el Dios de mi salvación. Como dice el salmista y como dijo el hermano Adalberto en la reunión de los pastores. Y salí y estaba en la Milagro Norte y me encañonaron y me quitaron el teléfono. Estaba una hermana allí, le quitaron el teléfono también a la hermana. Y le digo yo a la hermana, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios mi teléfono, me dice. Y les conté lo que yo dije a las 5 de la mañana. Hoy es el día del Señor, me gozaré y me alegraré en el Señor de mi salvación. Y ella me decía, sí, el día del Señor, el día tuyo, pero el mío, me quedé sin teléfono. Así me dijo. Y le dije y le comenté por qué lo dije. Le comenté la reunión de los pastores y el testimonio del pastor Adalberto. De verdad que hay que ser agradecido por lo bueno y por lo malo. Cuando ocurre en la Biblia lo de Lázaro, Juan capítulo 11, el Señor Jesucristo va a donde Lázaro, y a todos nosotros, algunos conocemos la historia, ya Lázaro ya estaba muerto de días. Él llega y dice el versículo 41 y 42, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ojo, el Señor Jesucristo no dio gracias por Lázaro, aunque fue que se levantó la piedra. Él dio gracias porque lo había escuchado. Entonces la gratitud en nuestra vida es un resultado, una consecuencia de la intimidad de usted con el Señor. Una vida agradecida es una persona que tiene un estilo de vida agradecida, es una persona que entiende que tiene que vivir una vida de intimidad con su Señor. Y por eso el Señor Jesucristo, aunque todo el relato, si usted lee capítulo 11 de Juan, no dice, como en otras ocasiones de los evangelios, que dice que el Señor Jesús se apartó allá y oró por 1 hora, por 2 horas, o se fue en la noche y salió en la mañana orando. No dice eso, pero ¿cómo nos damos cuenta que oró y que habló con su Padre? Porque Él dice, gracias te doy porque me escuchaste. Y si lo escuchó el Padre, fue porque habló con su Padre. El ser agradecido es resultado, es una consecuencia de una persona que va a la presencia de Dios a pedirle al Señor por todas las cosas que va a hacer. El Señor Jesucristo dio gracia porque lo escuchó su Padre. Qué interesante. Lo otro es que el ser agradecido nos lleva a nosotros a testificar. Me llama la atención de cuando envolvemos un regalo. Imagine que yo voy a regalar esto, lo voy a regalar, y yo envuelvo el regalo. No tiene sentido que envuelva el regalo, le pegue su tarjetica y no lo entregue, me quede con el regalo. No tiene sentido. Y en muchas ocasiones nosotros sentimos agradecimiento, se siente agradecimiento por una persona, por una iglesia o por algo y nosotros no lo expresamos. Y es interesante que nosotros testifiquemos que a eso nos lleva el agradecimiento. Una vida agradecida nos lleva a nosotros a testificar delante de Dios.
delante de otras personas. Y fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo sé que tú siempre me escuchas, Señor, pero lo digo por los que están presentes. Lo digo por los que están presentes. Fue lo que le ocurrió al Señor Jesucristo. El pastor allá en Ojeda tenía una frase, decía o dice, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Casi siempre cuando estaba enseñando. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo. El ser agradecido nos lleva a testificar y de verdad que me alegra muchísimo los videos que se están presentando los domingos de testimonio. Porque eso lleva a reflexionar a las personas que la vida es cambiada por el poder de Dios. Que Dios tiene poder para cambiar los matrimonios. Que Dios tiene poder para entender que tenemos que vivir una vida agradecida de Dios. Hay diversas razones, hay muchas razones por las que nosotros tenemos que vivir agradecidos. Y en la Biblia está llena de muchos. Pero Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, versículo 9, el capítulo 1, Él es quien nos salvó, nos escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Allí en esas frases hay muchas razones por las que nosotros tenemos que estar agradecidos. Y lo primero es que tenemos que agradecer porque somos salvos. Se tiene que expresar agradecimiento a Dios por la salvación. Y en el servicio a Dios a la manera de Jesús no simplemente se debe estar dispuesto, sino que se tiene que tener agradecimiento expresándole a Dios gracias por la salvación que me has dado. Dice allí, nos escogió para su obra santa. Es la exclusividad que Dios nos da a nosotros, que estamos apartados única y exclusivamente para el servicio de Dios, para servir al Señor. Y allí la última frase dice que Él tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es necesario ser agradecido. La gratitud da sentido al pasado. La gratitud trae paz al presente y crea o provoca una visión para el mañana. Cuando una persona no simplemente da gracias, sino que es agradecida. No es la felicidad la que nos hace agradecidos. Es una vida agradecida la que nos lleva y nos conduce a la felicidad. Es una vida agradecida la que nos lleva a nosotros a disfrutar de una verdadera felicidad. Pero saben que, igualito como estar dispuesto, eso no lo es fácil. Por tantas cosas que nos pasan o tantas cosas que nosotros hacemos. Eso no es fácil. También hay tropiezos, también hay obstáculos. Y los tropiezos, los obstáculos que están son dos también. Y dice que es la comparación y la crítica. Romanos capítulo 14, versículo 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar el siervo de tu Señor? Que se ponga de pie o que se caiga es asunto de su Señor. Es asunto de Dios. Es decir, aquí lo que está diciendo es que en realidad nosotros nos metemos a veces en cosas que no tenemos que meter. A veces decimos cosas que no tenemos que decir. A veces comparamos, hacemos comparaciones que no se deben hacer. A veces hacemos críticas que no está bien que las hagamos. Y les comentaba en el primer servicio que una de las cosas, yo le doy gracias a Dios y todos ustedes están agradecidos al Señor porque aquí hay unos excelentes predicadores. De verdad que hay unos excelentes expositores de la palabra de Dios. Yo desearía estar allí sentado también para aprender cuando ellos están enseñando acá. Porque enseñan bien la palabra de Dios. Pero cada uno es único, tiene su estilo particular. Porque es original. Cada uno de nosotros somos originales. Cada uno de ustedes son original. Tenemos muchas cosas diferentes, aunque tenemos muchas cosas iguales también. Entonces, comparar o criticar a veces no es lo más conveniente porque
eso nos impide a nosotros tener una vida agradecida. Y no solamente eso, sino también el otro obstáculo del agradecimiento son los motivos equivocados. Mateo 6:1 dice, cuando hagas buenas obras, no trates de vanagloriarte. Si lo haces, no recibirás la recompensa o no vas a recibir la recompensa de tu papá o de tu padre que está en el cielo. La autopromoción y el servicio no van juntos. Pero ¿saben qué? Es facilito de ligarlo. Es facilito, fácil, sin darnos cuenta. La autopromoción y el servicio no van juntos, van separados. Pero es fácil de ligarlo, fácil de mezclarlo. Es fácil que nos autopromocionemos. Es fácil decir, vayan el domingo porque voy a predicar yo y mis predicaciones son las mejores que hay en Irán. Vayan porque voy a dirigir yo, voy a cantar y es lo mejor. Es fácil. ¿Y quién está cuidando los carros? Yo, porque yo nada más soy el que cuida los carros y lo hago bien. ¿Y quién está sirviendo aquí? ¿Quién está haciendo? No. O sea, la autopromoción y el servicio no tienen nada que ver, pero es facilito de ligarlo, de mezclarlo. La Biblia nos enseña a nosotros que otros tienen que decirlo. Y cuando invitan a uno a predicar, acá a José, al pastor, a Emilio, que los han invitado, y cuando invitan a predicar, yo creo que nosotros no estamos, mira, hey, ¿será que hay un chance por ahí para que me den para predicar? No. Porque yo sí predico bien, y ellos tienen que escuchar la palabra de Dios como la enseño yo. Esos son tropiezos, los motivos equivocados. Hay personas que quieren hacer cosas para que lo quieran a ellos. Hay otros que quieren hacer cosas para que lo admiren. Otros quieren hacer cosas para lograr metas personales. Son motivos equivocados. Hay otros que tratan de negociar con Dios. Entonces le dicen, Señor, yo me encargo de lo tuyo y tú te encargas de lo mío. Y eso en cierta forma está bien, porque dependemos de Dios. Pero hay que trabajar. ¿Cómo es eso? Que yo me encargo de lo tuyo y tú te encargas de lo mío. Ajá, y mis hijos, mi esposa, las necesidades y todas las cosas que hay, todas las necesidades que se presentan, eso tiene sus bemoles. Tenemos que trabajar, hay que trabajar. Eso de negociar, yo te voy a dar esto, Señor, para que tú me des esto. Dios no es un negocio. Tenemos que vivir una vida agradecida. Hay otros que hacen o sirven, hacen cosas porque piensan y creen que son nobles. Y ellos sí son buenos. Ellos son más buena gente que Dios. Y quieren ser más buena gente que Dios. Y siempre quieren dar y siempre quieren esto y lo otro y aquello porque quieren ser más buena gente que Dios. Son motivos equivocados. Tropiezos, obstáculos para vivir una vida agradecida de Dios. Lo otro es, y lo último, es ser fiel. La fidelidad es la perseverancia, la muestra de la perseverancia. Estamos en plena campaña, ya estamos la parte final casi de la campaña y es necesario que entendamos que el boom de la campaña no era nada más compensando. Porque ahora es que nos toca el trabajo de perseverar y llegar hasta el final con los hogares. Llegar hasta diciembre y armar otra vez la mecánica para otra vez empezar el año que viene. Pero tenemos que perseverar hasta el final. Se tiene que llegar hasta el final perseverando, siendo fiel. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo, Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. Y muchas personas quieren glorificar a Dios en el cielo o servirle al Señor cuando esté allá. Porque ya creí, es más cómodo llegar los domingos, sentarme y estar en mi zona de confort, sencillamente, y llegar y nada más. No voy al hogar, no voy a la oración, no voy al estudio, no. Entonces, allí muestra el Señor Jesucristo que es algo personal.
Si otro no está yendo al grupo, es responsabilidad de él. Y no debo señalarlo, más vale tengo que motivarlo a que vaya, asista. Pero es algo personal, es algo mío. Y el Señor pide de nosotros fidelidad. Él pide de nosotros perseverancia. Que seamos perseverantes hasta el final. Y ahora es que tenemos que pedirle al Señor y unir nuestras fuerzas y debilidades para permanecer en los hogares. Para permanecer en los estudios de grupos pequeños, en los hogares anfitriones. Tenemos que permanecer, ser fiel hasta lo último. Hasta lo último. Y multiplicarnos cada día más y cada vez más. Dios pide de nosotros fidelidad. Primero a los Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, la única cosa que requiere para ser tales siervos es que sean fieles a su Señor. ¿Qué tan fieles estamos siendo al servicio de Dios? ¿Qué tanto nosotros estamos entregando de nuestros talentos, de nuestros dones? ¿Qué está pasando con todo eso que te preparaste? Que Dios permitió que tus padres te dieran los estudios, te capacitaran, tuvieses ahora un buen trabajo, una buena casa para el servicio de Dios. Es lo que te dice el Señor. Para el servicio de Él. Y no simplemente para pensar en el bienestar nuestro. Y lo último es que Dios nunca olvidará. Dios nunca va a olvidar el trabajo de amor que han prestado a los hogares, que han prestado a la campaña. Nunca olvidará el trabajo de amor que han prestado a la iglesia. Nunca olvidará Dios el trabajo de amor que han prestado a todas las personas que han sido bendecidas con un video, con un librito, con una frase, con un abrazo, con algo. Dios nunca lo va a olvidar, dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar en la obra y el trabajo de amor que han hecho y han prestado a los santos. Este es un versículo que a mí casi siempre en las reuniones de planificación, en las reuniones que estoy con los líderes allá en la congregación, lo leo. Y casi siempre es el mismo versículo y no lo cambio. Porque los felicito y les digo, Dios nunca los va a olvidar. Siempre lo tiene presente. Siempre tiene presente que tenemos que servir a Dios a la manera de Jesús. Hay que tener presente siempre eso. Y cada sacrificio que se hace para el Señor, para la obra de Dios, Dios lo tiene presente. Dios lo tiene presente. De verdad, es necesario que en nuestra vida nosotros nos llevemos estas tres cosas. Servir a la manera de Jesús es estar dispuesto, ser agradecido, no simplemente dar gracias, y por último ser fiel, perseverar. Ahora es cuando tenemos trabajo para perseverar. Ahora es cuando Dios quiere y demanda de nosotros más esmero, más dedicación para el servicio de Él. Y muchas personas que ojalá y en domingo que viene y el otro estén con nosotros, están siendo bendecidas en los hogares anfitriones con un video, con un libro, con una frase. De verdad que ha sido así. Como lo decía el pastor José Escalona, tenemos que traer la foto para que se den cuenta todo lo que Dios está haciendo. Y todas las personas se den cuenta todo lo que Dios está haciendo a través de la campaña, a través de la iglesia, a través de todos ustedes que están trabajando para la obra del Señor. Porque entendemos que somos ministros de Dios. Todos nosotros somos ministros del Señor. Todos nosotros somos siervos de Dios. Y por ello es que recordamos entonces estas tres cosas y concluimos entendiendo una frase que ustedes conocen, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que servir unos a otros. Tenemos que vivir para servir aquí en la tierra. Es el cuarto propósito y recuerden, servir a la manera de Jesús están estas tres cosas. Es un gran reto, iglesia. Es un gran reto que Dios nos está haciendo. Dios quiere que entendamos que Él no ha olvidado la obra que están haciendo. Que el que no está involucrado se va a involucrar y el que está involucrado se va a comprometer con Dios. A seguir adelante, a seguir con esmero para predicar la palabra de Dios y muchas familias están siendo transformadas por el poder de Dios, por el poder de su palabra en muchos hogares.
es un gran reto que Dios nos está haciendo como iglesia. Vivir una vida de servicio, vivir una vida para entregar nuestra vida por otras personas. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias. Muchísimas gracias porque tú nos permites servirte. Es un reto, es un gran desafío, Padre, de verdad, comprender que estamos acá en la tierra, que tenemos que servir a la manera de Jesús. Quizás muchos de mis hermanos están convencidos que han servido. Y es una oportunidad, hermano, que usted tiene para orar y decirle a Dios, de verdad, dígale al Señor allí, ayúdame a servir a tu manera. Yo no quiero hacerlo más a mi manera, yo quiero hacerlo a tu manera. De verdad quiero hacerlo a tu manera. Ayúdame a servir, Dios, a tu manera. Y los amigos, de verdad, que nos están visitando, queremos que entiendan que tenemos que servir a Dios, pero para servir a Dios a la manera de Jesús tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Así que repitan esta oración conmigo. Díganle, Señor Jesús, gracias por esta oportunidad. Señor Jesús, creo en ti como Salvador personal de mi vida. Ayúdame a servirte. Pero creo, Dios, que tú puedes transformar mi vida. Te acepto en mi corazón. Y gracias por la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Si hay personas que repitieron la oración, de verdad, solamente con una señal de sus manos, queremos ver su mano levantada para orar por ustedes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero que se pongan de pie de verdad para orar. Solamente vamos a orar por ustedes. De verdad, muchas gracias. Le damos gracias a Dios porque ustedes han sido valientes. Están de verdad convencidos que el Señor es el que nos hace siervos a través del sacrificio de Jesús. Vamos a orar por ellos, iglesia. Padre, muchísimas gracias. Gracias porque ellos voluntariamente han levantado su mano, que se han encontrado contigo. Te han dicho a ti que quieren servirte, pero antes de servirte, Dios, de verdad que hay que conocerte, y es lo más grandioso que puede pasarle al ser humano, conocer a Jesús como Salvador personal. Muchísimas gracias por ello. Permite que, Dios amado, ellos sigan en el crecimiento del Evangelio, que sigan creciendo aún más ahora como familia, y que puedan traer a otros los domingos para que se lleven la bendición de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos, de verdad. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Vamos a ver el testimonio que corresponde. Hola, mi nombre es Viviana soy psicóloga, vengo de Cuba, vivo en Venezuela hace 20 años. Cuando llego aquí a Venezuela tengo la oportunidad de conocer al Señor. Crecí en una familia que nunca me enseñó acerca de Dios. Eso era algo inexplicable para mí. Yo creía en lo que se veía, en lo perfectamente demostrable. Creía en la ciencia. Dios utilizó eso para hablarme a través de un libro de una psicóloga cristiana. A partir de ese momento, mis ojos y oídos espirituales se abrieron. Yo pude entender que realmente existía un Dios. A partir de ese momento que yo recibo al Señor, comienza un proceso de transformación en mi vida, sobre todo de mi carácter. Hola, mi nombre es José Antonio Díaz, soy cubano, llevo viviendo en Venezuela 20 años. Desde que llegué acá a Venezuela tenía un propósito, un plan de formar un futuro en otra patria que me diera la posibilidad y la oportunidad que no tuve en Cuba. Antes de recibir a Cristo como mi Salvador, mi Señor, mi vida era totalmente un desastre. Todos mis planes eran bastante inconclusos. Nunca le veía el final a las cosas que emprendía. Siempre había un vacío en mi vida. Mis esfuerzos eran fundamentales en todos mis logros. Yo era ateo, no creía en ningún Dios. En mis planes
no estaba Dios porque no existía, nunca me hablaron de Él. Cierto día mi esposa se convierte a Cristo. Aquello fue para mí un bar de agua fría y yo dije, bueno, ahora sí, se volvió loca Vivian. Yo le dije a Vivian cuando ella se convirtió que ese iba a ser el fin de nuestro matrimonio y ella con mucha firmeza me dijo que realmente no, que no iba a ser así. Cuando conocí al Señor, cuando recibo a Dios, quiero comenzar a congregarme, pero se me dificultaba porque mi esposo, que también era ateo en aquel entonces, no estaba de acuerdo en esa decisión, en ese paso que yo había hecho en mi vida. Y por supuesto, no quería que yo asistiera a ninguna iglesia. Yo le oraba al Señor para que me presentara a una iglesia cerca de la casa, cerca de donde vivíamos, y así llegué a la iglesia de Los Admirables del Norte. Puedo decir que me sentí maravillosamente bien. Es una iglesia súper cálida, súper amorosa. Me sentí muy tomada en cuenta, me sentí muy querida, muy apreciada, y eso fue importante para yo adquirir un sentido de pertenencia. Y mis hermanos me apoyaron todo el tiempo en oración para la conversión de mi esposo. Estuvimos 8 años orando, tanto en la iglesia como yo en lo personal, clamando al Señor para que Dios hiciera la obra. Puedo decir que solamente cuando descansé en el Señor, le entregué esa carga a Él, fue cuando yo vi que tocó el corazón de Tony. A partir de que Vivian se convierte, yo comienzo a ver un cambio en su forma de ser. Por supuesto, un cambio hacia lo positivo. Y aquello fue marcando de cierta manera mi vida. Fue un 14 de febrero, no se me olvida, la primera vez que llegué a esta iglesia. Y para mí fue un encuentro, un choque, por supuesto. Y a partir de ese día yo comencé a venir todos los domingos a acompañar a Vivian a la iglesia. Por supuesto, traíamos a los muchachos, la familia completa empezó a venir. Recuerdo que un día en una prédica el pastor felicitó a varias personas y entre ellos felicitó a Vivian y felicitó entonces a toda la familia que ahora estaba reunida a los pies de Cristo. Le dio gracias a Dios, oró por nuestra familia. Aquello tuvo un impacto grande en mí. Y no recuerdo si fue en esa prédica o en la que siguió que hicieron el llamado a convertirse y yo hice la oración de fe. Cuando yo decido aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, mi vida de verdad cambió totalmente. Recibir a Cristo implica comenzar a enamorarse de Él. Después de entender ese amor tan hermoso que Él tiene hacia mí, que sin Él no soy nadie, no respiro, es imposible que me le pueda negar al llamado de su servicio, a darle todo lo que Él me pida, porque Él me lo ha dado todo. Eso que le servimos no solamente en la iglesia, debemos servirle en todo momento, donde quiera que nos encontremos, dando testimonio a los demás del carácter de Dios en nosotros y hablándole de ese regalo hermoso que Él nos ha dado. Me parece que no hay ejemplo más hermoso de servicio que lo que hizo el Señor. Así que nosotros debemos hacer algo parecido o igual. No desperdicies la oportunidad que nos está dando esta iglesia de poder servir al Señor. Quiero animarte que si realmente te sientes agradecido con el Señor de todas las maravillas y las grandes cosas que Él ha hecho en tu vida y de ese hermoso regalo que te ha dado, le puedas servir con amor, con pasión, con deseo aquí en la iglesia. Únete a cualquiera de los ministerios, a cualquiera de las actividades que aquí desarrollamos para que puedas expresar así el verdadero amor y sentir que tienes hacia Jesucristo. Qué maravilloso testimonio de una vida de familias que fueron impactadas por el poder de Dios, por el poder de su palabra. De verdad que acá los que hicieron la decisión, recuerden lo que dijo Tony, totalmente cambió su vida. Su vida va a ser cambiada totalmente. Acá hay un lugar para ustedes y de verdad recuerden siempre estas 3 cosas que Dios nos enseñó para servir a la manera de Jesús.
Y no olviden que Dios los ama y John también. Dios los bendiga.